Me parece que algunos me conocen, otros no. Bueno, mi nombre es Sandro Huanca, soy enfermero universitario, trabajo en el Hospital San Bernardo, trabajé 14 años en el servicio de emergencias y urgencias del Hospital San Bernardo, ahora estoy cumpliendo mi función como supervisor del turno del fin de semana. Bien. Y bueno, preparando también algunas cuantas capacitaciones, como ya veníamos haciendo junto con Cristian, y ahora me había hablado sobre un tema bastante específico que es el tema de cuidados post-mortem. No sé si se dieron cuenta que en un principio el tema que estaban escuchando, ¿saben de quién es? Bien, ¿en qué se basa el tema? No escucho nada bien. En una despedida, ¿o no? Bien, ¿por qué lo quise poner? Porque justamente vamos en relación a eso. Las actividades post-mortem es muy complicado de hablar porque vamos a hablar sobre una persona que ha partido. Bien, es un óbito, como se lo menciona en algún lado, en otro lado es un cadáver, en otro lado es una persona muerta, un fallecido, tiene muchos sinónimos. Entonces, uno de los cuales tenemos que no olvidar nosotros es que es una persona. Ha fallecido, para nosotros puede ser un óbito, pero para los familiares todavía sigue siendo una persona. Por consiguiente, este tema es muy sentimental, el tema del averizo, y hay otro más. Por eso quería que lo veamos desde ese punto de vista, más como algo humanizado. Aunque cada uno tiene su función dentro de ese procedimiento del post-mortem, que cada uno lo vea como un acto humanizado. Bien, pasamos al segundo. En el día de hoy íbamos a disertar con una compañera. Bueno, la compañera tuvo un problemita porque se le enfermó su hijito, así que bueno, me encargo yo de todo. Bien, ¿qué dice según eh, el diccionario? Ahí dice la definición, según la Organización de Salud, significado del post-mortem es en latín después de la muerte. Y esto da pie a que nosotros podamos hacer nuestras actividades después de la muerte. ¿Qué se hace después de la muerte y por qué se hace cada una de esas cosas? En tiempos anteriores no teníamos en cuenta toda esta situación de ver qué se hacía y qué no se hacía. Directamente se lo tapaba y adentro. Bien, acá que sigue. Bien, tenemos dos definiciones de lo que es la muerte en sí. Bien, uno en relación a lo que dice un estudio de un diccionario médico, un diccionario de medicina de la Universidad de Navarra, y el otro en relación a lo que dice el Ministerio de Informática y Estadística de la Nación. En uno habla sobre el cese de funciones y actividades del cuerpo humano, o sea, cuando ya no hay signos vitales o no encontramos signos vitales en la persona. Bien, casi en las dos, o en la última también te dice que no hay ningún evento, ninguna continuidad de vida después del nacimiento. ¿Ok? Ahora, esto es lo que dice unas cosas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los conceptos de muerte que tenemos en relación a nivel sociocultural? A ver, que levante la mano quienes son o pertenecen a alguna religión. Uno, ¿qué religión? Cristiana. Otro, católica. ¿Algún evangelista? Bien, tenemos ahí. A ver, esa es una. Bien, a ver, ¿cuál es el concepto que tienen ustedes? O también me incluyo, porque ¿cuál es el concepto que tenemos en relación a la muerte? Nos enseñan a nosotros eso desde chiquititos, ¿o no? Bien. Depende de las religiones, van a haber diferentes concepciones de la muerte. Depende del lugar donde hayas nacido, vas a tener diferentes concepciones de la muerte. Depende del continente donde estés, va a haber diferentes concepciones de la muerte. Bien. Ahora, teniendo todo esto, por eso estudiamos enfermería, para saber cuál es el concepto que tiene esa persona. Ahora, si tenemos, pónganle, ustedes están trabajando y ha fallecido una persona que viene, pónganle del oriente. O sea, ¿de dónde sería?
de China, Asia, todos esos lados. ¿Cuál es la concepción de muerte que tiene esa persona? ¿Se han preguntado? ¿Han visto las películas? En las películas, ¿cómo aparecen ellos vestidos? Nosotros nos vestimos todos de negro y ellos todo de blanco. ¿Por qué? ¿Sabían que ellos se visten todo de blanco porque para ellos es un ciclo normal en el cual desde chiquito se le enseña a decir, si muere, está bien, porque es un paso para otra vida más. Pero si vos lo lloras, es una falta de respeto. Bien, eso es en el occidente y acá en el oriente es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más apegados, o se llama el síndrome de apego a la vida. Estamos mucho más arraigados a la vida. O sea, morimos y es como algo, como un castigo. Hasta en la parte de la religión te lo habla como un castigo. Morís porque algo malo has hecho. Pero, a ver, también te dice, morís porque algo malo has hecho y depende de, de las cosas que has hecho durante tu vida, vas a ir al cielo. ¿O no? ¿Conocen lo que es el limbo? ¿O no? ¿Conocen o no conocen lo que es el limbo? Aquellas personas que se han suicidado y caen al limbo y tienen que estar ni en el cielo ni en el infierno, en un lugar donde están vagando y depende de las personas, o sea, de nosotros, si rezamos por esas personas, mientras más tiempo los recemos, pueden subir al cielo. Entonces, todo este tipo de concepciones tenemos que tener en relación a lo que es la muerte y cómo manejarlo en un post-mortem. No es solo el hecho de ir y decir, ah, bueno, listo, ha muerto, vamos, listo, no. Hay que pensar mucho más allá de eso. No es solo una cosa. Estamos viendo las diferentes concepciones de la muerte desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista demográfico. Depende de dónde hayamos nacido, va a ser la concepción que vamos a tener nosotros. Es una palabra que aprendí en el último examen, que es representaciones sociales. Esa va a ser nuestra representación social en relación al concepto de la muerte. Lo van a ver en socioantropología. Eso te digo. Bien, teniendo en cuenta todas estas cosas, hay que ponernos a analizar y ver. Hay dos situaciones marcadas. Una, tres vamos a poner mejor. El paciente que viene en emergencias, no conocemos nombre, no conocemos edad, no conocemos nada de la persona, no sabemos nada de nada, vienen códigos rojos, empezamos a hacer todos los movimientos, todas las maniobras de resucitación, ya sea venopunción, procedimientos invasivos, todo, y a los 20 minutos, señores, no hay nada más que hacer. No sabemos nada de ello. Bien, nuestro accionar es el simple respeto. Ahora, si estamos en una terapia intensiva, bien, o estamos en la sala, los pacientes que están ahí, en gran medida, tienen su estadía un poco más prolongada. O sea, o están una semana o están 2 semanas, y en ese tiempo ustedes pueden hacer esa anamnesis y hablar con el familiar para ver cuál es su concepción en relación a lo que es, si, de qué religión es, o hablar, hacer una anamnesis en sí, porque esto a la larga o a la corta también les va a servir para hacer, si en el caso de que llegase a fallecer, el procedimiento correcto para ello. Lo mismo pasa en la sala. Está bien, reconozco que hay compañeros que tienen entre 6 a 8 pacientes, pero tenemos 6 horas, 6, 7 y hasta 10 horas para estar con esos pacientes, 15 en algunos casos. Entonces, dedícate un ratito con uno, a la hora con el otro, y te vas dando cuenta en qué estamos. ¿Bien? Vamos a que sigue. Bien, la persona fallece, ovita. Bien.
Cuando ustedes estén en la guardia, van a reconocer terminologías que ya la última charla habíamos hablado en relación cuando dice viene en código rojo, ustedes se dan cuenta que es una emergencia, una urgencia grave. Pero cuando te dice viene blanco, quiere decir que está muerto. Bien, ya más adelante vamos a explicar el procedimiento de realizar en todo ese tipo de situaciones. Bien, ahora, ¿quiénes actúan en este ciclo o en este circuito del post-mortem? Primero y principal, lo tenemos al médico, porque tiene que hacer toda la parte legal en sí. En segundo caso, enfermería, quien en la gran mayoría de los casos es quien detecta el paro. Si detecta el paro o detecta que el paciente ya está sin signos vitales, comunica al médico. Bien. En tercer puesto lo tenemos al auxiliar de transporte, que también tiene su función, y el morguero. ¿Conocen esa terminología? Bien. ¿De qué otra manera también se le conoce la morgue? ¿De qué otro sinónimo lo podemos encontrar en los libros? No lo van a encontrar como morgue. Tanatología. Bien. Ese es el otro término que lo van a encontrar, tanatología. Bien. Sigamos al que sigue. Bien. Los cuidados de enfermería, ¿cuáles van a ser? Esto es nuestro objetivo. Les digo, les hago ver, porque esto va a ser parte de los que estoy por presentar dentro de lo que es el hospital, un protocolo de manejo de post-mortem dentro de lo que es el hospital. Y esto es parte de lo que estamos por hacer, ¿bien? Se trata de dividir las funciones del enfermero como del auxiliar y como del morguero. Bien, acá dice, proporcionar los cuidados necesarios y una guía a los profesionales para garantizar un aspecto digno y limpio al paciente fallecido para su posterior traslado a la morgue. Pueden, como yo le dije, voy a utilizar esa palabra porque nosotros la conocemos más. Primero, el objetivo específico, preservar la intimidad del difunto y los familiares, confortar y brindar un apoyo emocional a la familia, teniendo en cuenta sus creencias religiosas, ¿se acuerdan que hablamos un poquito en relación a eso, las concepciones, y sus valores culturales? Guiar a la familia, allegados responsables, la información básica de los trámites burocráticos dentro del hospital. ¿Por qué pongo esa parte? Eh, Pregunta un poquito personal y dolida, por así decirlo. ¿A quién se le murió a un familiar acá? Bien. ¿Tuviste que hacer los papeles en algún momento o quién se encargó? Bien. ¿Por qué les digo esto? En algunos casos se entrega a la persona fallecida, pero no te dicen qué tenés que hacer. Y cuando no te dicen qué tenés que hacer, vas a un lado y te dicen, no señora, hay que hacer otra cosa. Volvés de nuevo acá y volvés de nuevo, ida y vuelta, y con solo decirle, señora, usted tiene el certificado de función, tiene que verificar que estén todos los sellos correctos, que esté, saque fotocopia, 4 fotocopias, porque le van a pedir uno en el seguro de sepelio, otro para retirar el cuerpo, otro para presentar ¿cómo se dice? Donde va a retirar el documento, en el registro civil, porque tenés que darle de baja. Bien, y el cuarto, por cualquier eventualidad, que sería el original. Bien, si vos no le decís eso, vas y entregas el original y ¿cómo hace con los demás? Eso es guiar y proporcionar la información al familiar para que haga esos trámites burocráticos, porque están en una situación muy fea y no van a tener tiempo de pensar y van a hacer lo que se les venga a la mente y van a empezar a correr de un lado al otro. Pero si vos vas y le decís de antemano, ya van a empezar a hacer las cosas tranquilamente y es mucho más provechoso para ellos porque el tiempo se disminuye para retirar las cosas y hacer las cosas. Bien, sigamos.
Bien, ya viendo todo esto, acá vamos a poner qué es lo que vamos a necesitar para hacer el postmortem. Y vamos a explicar cada una de las cosas. ¿Ok? Pero voy a ir preguntando a ver que razonemos un poco entre todos. Dice, ¿qué vamos a necesitar? Guantes de látex. ¿Por qué creen? Puede ser también. ¿Por qué otra cosa puede ser? A ver, para evitar contacto con las secreciones. Bien, generalmente para eso. Bien, ahora vamos a relacionar. Estamos en tiempo de COVID. No solo necesitábamos los guantes, tenías que vestir por completo. Ustedes habrán visto cómo se vestían los enfermeros en ese tiempo. Y solo dar 2 pasos con eso era tener toda la espalda mojada. Bien, o sea que depende de la situación, depende del contexto en el cual estemos, va a ser lo que vamos a utilizar. En este caso, si el paciente o la persona que ha fallecido no tenía nada más, es guantes de látex. En algunos casos hay compañeros que utilizan camisolines, pero el procedimiento no es tan brusco. O sea, lo podés hacer tranquilamente en movimientos pausados. Bien, con un guante de látex, en algunos casos bastizó. Bien, dice jeringas de 10 centímetros. ¿Por qué? A ver, ¿quién puede? Vamos, razonemos un poco. A ver, ¿por qué podríamos necesitar para no salir del servicio, del sector donde estamos? Bien, les doy pistas. ¿Ok? Tenemos un paciente con una sonda, una gastrostomía, con una sonda vesical, o ponele que está conectado a RM, a una asistencia ventilatoria mecánica. Ustedes no le van a poder sacar así. Hay que desinsuflarlo. ¿Y cómo se desinsufla? Con una jeringa. Bien. Entonces, por eso mismo, con que tengan 2 jeringas de 10 centímetros, basta y sobra, porque eso es solo aire para la parte del tubo endotraqueal o orotraqueal, y para la gastrostomía también es lo mismo. Y para lo que es la sonda vesical, lo que sí ahí tenemos dependiendo, eh, ¿tuvieron la oportunidad de colocar la sonda vesical o no? ¿Quién puso sonda vesical? Bien, bien. Ahora les pregunto una cosa. La sonda vesical número 20, ¿cuántos centímetros de solución le ponen o agua destilada? ¿Y es? ¿Por qué les pregunto? Eh, tienen que siempre observar todo el material con el que trabajan. Todo lo que dice la sonda vesical te dice el nombre, que el número, el calibre, y después te dice la cantidad de centímetros cúbicos que le tenés que poner. La 22 tenés que ponerle la sonda número 22 o la triple Foley, la que es de lavaje, tiene para poner 22 centímetros cúbicos. Hasta 25 le ponen. Entonces, en algunos casos la de 20 se pone 15, de 10 a 15. La de 18, 16, y cada uno tiene margen a colocar. Entonces, eso empecemos a ver, porque si le ponen más, tiende a qué? A estallar adentro. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la sonda, la jeringa de 10 centímetros cúbicos para extraer todo tipo de drenajes. Bien, lo que no está puesto acá son los hilos de sutura. En algunos casos hay compañeros que no sé si vieron las vías centrales, le sacan, que están con puntitos, le sacan y extraen la vía central y cuando sacan la vía central empieza a sangrar.
Algunos lo que hacen es agarrar una gasita, lo ponen, hacen presión por unos 5 segundos y lo ponen en una cinta. ¿Para qué? Para que no siga sangrando. Lo que yo hacía directamente era hacer un punto. Agarraba un lino 100, una aguja y hacía la unión y listo. No sangraba más. Pero bueno, eso depende de cada uno. Ahora, viendo que tenemos que utilizar esa jeringa de 10 centímetros para extraer todos los drenajes, podemos llegar a tener. Ahí van a conocer todos los drenajes, los que tenían. La Petzer, la Foley, van a conocer el Penrose, el cigarrillo, las láminas, el drenaje percutáneo, el drenaje de tórax, oscilante, el drenaje de tórax, el drenaje pleural, el drenaje pericárdico, el drenaje mediastínico. Van a conocer todo lo que es, ¿qué más? La talla vesical, la gastrostomía. Van a conocer en sí gran parte de los drenajes al realizar la extracción de cada uno de ellos. ¿Bien? Los aspirativos, los hemosuctores, los PIC, el drenaje ventricular externo. Mientras van sacando, vayan preguntando si no conocen para ir aprendiendo. Esa es otra de las cosas que tenemos que empezar a ver y empezar a aprender. Bien, seguimos. Apósitos. ¿Cuál es la diferencia entre las gasas y los apósitos? Eh, soy sordo. Ahí está. El apósito puede medir entre 10 y 15 centímetros y tiene un algodón en medio por encima de la gasa, por así decirlo. Bien. Ahora, ¿cuál sería la función del apósito en este caso? Casi, casi, casi. Bien, cuando el cuerpo ha fallecido, tiende a hacer una relajación de esfínteres. Bien, se pone lo que es el pañal y se pone por los orificios de salida, por no decir entrada, se pone los apósitos para hacer ese taponamiento. Bien, y las gasitas en aquellas heridas pronunciantes, o sea, cuando vos sacás el drenaje expirativo, haces y pones ahí la gasita. Pero los apósitos en sí son para los orificios, ¿ok? Lo ponen en la parte del ano y en algunos casos en la parte del pene. ¿Por qué? Porque en algunos casos, si se llega a soltar, se suelta con todo, ¿ok? En algunos casos te dice la bibliografía entre 2 y 3, pero es conveniente llevar unos 5. Cualquier eventualidad vos lo llenas bien, armadito. Bien, dice vendas. ¿Para qué las vendas? Bien, ese es el amortajamiento. Bien, pero eso sería por la parte de la fascia. ¿Por qué más sería? A ver. ¿Han escuchado hablar de la palabra rigus mortis? ¿No? Es el tiempo en el cual el cuerpo empieza a ponerse duro o rígido. Entonces tenemos, ¿cuánto tiempo son? De 2 a 4 horas. Dentro de las 2 primeras horas tienen que preparar al paciente para que no esté rígido en una sola posición. Entonces, las vendas lo que van a hacer es colocar al paciente en la posición que ustedes deseen colocarlo y que se quede así y rígido de esa manera. ¿Ok? En algunas bibliografías habla de que tenemos que atarle la parte de los tobillos para que no esté abierto totalmente. Entonces, hacen una aproximación de los tobillos para que tenga la rigidez cadavérica en esa posición. En algunos casos, también dependiendo de la religión, los brazos están al costado o encima del pecho, como abrazándose. Entonces, para aproximar, utilizan las vendas y después se las sacan y el cuerpo ya queda directamente en esa posición nada más. Y como decía la compañera, tiene su procedimiento para hacer el vendaje de la parte de la cabeza y la fascia para evitar que tenga un ablandamiento del maxilar inferior. ¿Ok?
Y en algunos casos también ponen lo que es el algodón en la parte de la boca por dentro. ¿Para qué? Para que no haya, para que no salgan secreciones hacia afuera por la boca. Bien, los pañales para colocarlo al paciente por debajo de ellos, para evitar. Yo generalmente le ponía doble. El primer pañal que iba, le sacaba los bordes, los ponía y el segundo pañal directamente para sujetar. El primero se moja, no pasa al segundo y después pasaría más adelante. Aspirador. ¿Conocen lo que es el aspirador o no? Tenemos el chanchito. El chanchito. Ese es el chanchito. ¿Eso para qué sirve? A ver, para la redundancia, para aspirar, ¿pero qué? Todas las secreciones, para tenerlo más limpio. Empiezan a aspirar, aspirar, aspirar todo lo que sea buco, todo lo que sea donde haya pérdida de secreciones, lo aspiramos y lo dejamos limpito y de acuerdo a eso lo empezamos a limpiar y preparar. Bien. Bolsa o cesto de basura de residuos. ¿Por qué? En el caso del que el paciente ya esté internado y esté en terapia intensiva o, bueno, en terapia intensiva en la guardia, tenemos que sí o sí sacar todo lo que tiene. Si hacemos desde arriba hacia abajo todo lo que es el tubo orotraqueal, se lo sacamos, lo desechamos. Del respirador, todo lo que es el circuito, se lo sacamos y lo desechamos. O sea, el corrugado, la celda, todo eso lo sacamos y lo tiramos. La sonda nasogástrica, la sonda vesical, primero vaciar la sonda vesical y luego desecharlo. Todo en la bolsa roja. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto de secreciones. Bien. Identificación por dos. ¿Por qué por dos? Se pone el nombre y apellido de la persona que ha fallecido, el documento, la hora en que ha fallecido y en algunos casos nos pedían la fecha de nacimiento, bueno, y la fecha en la cual fallece. Eso lo ponen en el brazo del paciente y después en la bolsa de óbito. Bien, esta es la común. Después hay otra que viene con un cierre. Esta de cierre viene hasta el final y en el final tiene como un identificatorio que tiene que decir lo mismo que decía en el brazo. Uno, para no hacer la apertura constante para verificar, si no lo que dice arriba tiene que decir ahí. Y después más adelante ya vamos a ver cómo se tiene que verificar eso. Bien. Bueno, y lo que es la bolsa de óbito en sí. En tiempos de COVID no podíamos sacar todo eso. Lo único que llegábamos a sacar eran la zona vesical, y eso es raro porque se hacían con sistema VAC, la sonda vesical. ¿Conocen lo que es el sistema VAC? Era como un recipiente grande donde caía la bolsa colectora y vos desechabas de la bolsa colectora, caía el sistema VAC y después cerraba la bolsa colectora y del sistema VAC pasaba directamente a desecharse. Porque se trataba de evitar la aerolización de todas las sustancias del paciente COVID. El paciente moría o fallecía y lo que teníamos que hacer nosotros es no sacar el tubo orotraqueal, doblarlo, introducirlo y cerrarlo. Eh, Nunca hubo algo, como se dice, algo que te digan esto se hace, esto no se hace en tiempo de COVID, porque todo fue surgiendo conforme iban pasando las cosas. A mí me tocó eh, por curioso, hacer el curso con la Fundación Pares, hice el curso de manejo de paciente COVID con mecánica respiratoria. Antes de que empiece el COVID acá en Salta. Ya estaban empezando en todos lados, pero el curso se había dictado y yo lo hice ahí.
Al tiempo empieza en el hospital, empieza por terapia intermedia, pasa a terapia intensiva, gran parte de los compañeros se contagian, la supervisora sabía que yo había hecho el curso, me saca de la guardia y me pasa COVID. Pero no a trabajar, sino a capacitar a los nuevos personales que estaban ahí. O sea, los capacitaba, les enseñaba todo y tenía que volver a mi servicio de nuevo, cosa que estaba prohibido de hacer en ese tiempo, salir de dos áreas críticas, estar en dos áreas críticas al mismo tiempo. Pero se tenía que hacer porque no había gente. Entonces, lo que uno sabía era lo que uno había aprendido en ese momento, pero conforme relación de manejo de pacientes fallecidos por COVID era totalmente distinto, no había nada en sí. Llegaban los aparatos, o sea, las bombas de infusión nuevas y te daban el manual y te decían, bueno chicos, estos 20 bombas de infusora vamos a empezar a utilizar mañana, así que tomen el manual, léanlo, mañana empezamos a trabajar con eso. O sea que era de un día para el otro de empezar a hacer las cosas. Y en este caso, con el tema del COVID, del paciente que ha fallecido con COVID, era ese el protocolo, por así, el protocolo verbal, porque no había nada escrito, cómo se debía trabajar con ellos. Bien, o sea que eso se va manejando con el tiempo. Y ahora, por ejemplo, este de empezar a armar el protocolo para todo el hospital en relación al manejo de post-mortem, eh, es nuevo. Lo vamos a implementar y lo vamos a hacer sí o sí. Continuemos. Sí. Bien. Procedimiento inicial a realizar en pacientes post-mortem. Ahora, dice la verificación del óbito. Como les comuniqué hace rato, ¿quién era el primero que generalmente veía eso o diagnosticaba eso? Era el enfermero. Entonces, si ustedes iban a controlar al pacientito y yo casualidad no encuentran pulso, no encuentran saturación, tienen una cianosis periférica o unas livideces, porque generalmente cuando el paciente está por orbitar empieza con las livideces. ¿Saben lo que son livideces, que no? ¿Quién sabe lo que es lividez? Bien. Cianosis periférica, cianosis central, o sea, todo lo que está centro. ¿Vieron que la cianosis periférica parece como si tuviera morada los dedos? Bien, las livideces es como si tuvieran en todo el cuerpo moradito, así como manchas. Ustedes lo tocan y eso son como livideces, es como que ya no tienen, ya no están recibiendo oxígeno esa parte del cuerpo. Por eso se llama lividez. Cuando me pasan la novedad, se observa lividez en miembro inferior, o lividez en miembro superior, o livideces a nivel general. Y la pregunta que yo tengo que hacer yo como supervisor es preguntarle, ¿tiene cianosis periférica o cianosis central? Y te dice sí. Bueno, listo. Los signos vitales no se controla la saturación, es lo primero que te va a decir. ¿Por qué? Porque no tiene irrigado la parte de los miembros, de los miembros distales. Entonces vos tenés que preguntarle, ¿dónde está controlando la saturación? ¿Dónde van a controlar ustedes? Si tenemos cianosis periférica, tanto en miembro superior e inferior, ¿dónde pueden controlar la saturación? En el pabellón auricular, ¿dónde más? Ah, nos vamos con la creatividad. Bien, entonces, vamos siempre. Es la persona que ustedes cuando pasan la novedad siempre tienen que mencionar todas esas cosas. Y yo como supervisor siempre voy a ir buscando un poco más. Entonces yo les pregunto, me hacen una pregunta, me dan una novedad, yo les hago una pregunta en relación a eso. Por ejemplo, si me dicen es un paciente de insuficiencia renal crónica y está con noradrenalina a 36 en 100, entonces es una dosis renal. Y me va a responder que sí. ¿Por qué? Porque no tenés que infundir mucho líquido en un paciente renal, porque este se va a producir un edema agudo de pulmón, por consiguiente este se va a encharcar y todo lo demás. Bien. Entonces, todo ese tipo de cositas tienen que empezar a verlos. Entonces, con esa lividez vamos a ver eso. Bien. Ahora, nosotros vemos eso, no encontramos signos vitales en el paciente, no encontramos pulso, no encontramos nada. Venga a verificar, me parece que el paciente ha fallecido. ¿Qué hacemos? Agarramos el electrocardiograma. ¿Quién hizo un electrocardiograma acá?
Bien, ese electrocardiograma que está ahí, ¿cómo se llama? Asistolia, sin pulso. Bien, y si está largo, muy largo ahí, ¿qué sospechan que haya sido? O no, ¿qué sospechan? La pregunta sería, eh, ¿conocen? Hay 12 derivaciones, ¿sí, no? ¿Esa qué derivación sería? Eso sería un dedo largo. El dedo largo te permite hacer una derivación hasta el tiempo que vos quieras. Vos le podés hacer, el dedo largo es mucho más visible en un paciente que ha fallecido. Todos te piden el dedo largo. En un paciente con una bradicardia severa, ya sea este con 33, 34 latidos por minuto, vos haces las 12 derivaciones, pero por normativa de enfermería tienen que hacer un D2 largo sí o sí de más de 6 segundos. ¿Por qué? En un D2 largo de 6 segundos van a aparecer una sola onda. Y ustedes necesitan comparar las ondas para hacer un dedo, para ver qué tipo de diagnóstico, qué patología en sí tiene el paciente. Entonces, al hacer un dedo largo de más de 6 segundos, van a ver, van a poder comparar una onda con la que sigue. Yo generalmente hacía de 1 metro, algo largo, para que pueda comparar una con otra. Si tiene la misma frecuencia, el mismo ritmo, es una bradicardia sinusal rítmica. Entonces, puede como no influir en el paciente o como puede influir. Pero ustedes ya con eso se salen de la duda y el médico también se puede salir de las dudas. Con un dedo largo vamos a hacer eso. Va a salir una tira larga en asistolia, una línea plana. El médico al verificar esto, listo, señores, el paciente ha fallecido, entonces lo que tienen que empezar es el procedimiento. Bien, ahora, primero y principal, eso es legal. Eso va a la historia clínica como ¿cómo te puedo decir? Como un registro legal de que la persona ha fallecido. Si no tiene eso, no hay con qué verificarlo. Y el familiar te puede hacer la que denuncia. Hacen eso, por detrás se pone nombre y apellido del paciente, la hora, la fecha. Y eso se lo dobla y se lo pone dentro de la historia clínica y queda como parte de lo que es el registro legal de que la persona ha fallecido. Bien. Ahora, dice, la comunicación del médico a los familiares si estuviesen presentes, si no, se trataría de ubicarlos para que sean informados del mismo. El único que tiene que informar de que el paciente ha fallecido es el médico, no enfermería. En casos muy excepcionales ha pasado de que el enfermero lo haga, pero muy excepcionales a condición del médico. A mí me tocó pasarlo por mi suegro. La doctora, estuve en la reanimación de mi suegro durante más de 45 minutos y bueno, la doctora me dijo que ya no. Y bueno, me preguntó, en algunos casos de 30 minutos a 45 minutos, y depende también, depende si responde o no responde. No hay un tiempo estipulado en sí para todo eso. Bueno, la doctora me preguntó si ella quería que yo vaya a darle la información o no. Y bueno, decidí yo darla. Bueno, eso va a depender del médico también, ¿no? Eso no es cuestión propia o incumbencia nuestra, sino de la del médico. Bien, de ser necesario respetar el tiempo de espera para el traslado a la morgue. El paciente fallece, se hace el procedimiento propiamente dicho del postmortem y se espera aproximadamente 1 hora para que vengan los familiares y estén con él.
Luego de eso se lo traslada a la morgue. No se debe esperar más por el tiempo de lo que yo le decía, rigor mortis. Bien, aquí sigue. ¿Han conocido o han visto eso en algún momento? El certificado de función. Ahí está todos los datos que se le pide. Nombre y apellido del paciente, documento, nacionalidad, domicilio, tiempo de internación, te piden todo en sí. Y cada espacio que tiene va con un sello, de un lado y del otro. Siempre se recomienda al familiar que revise y lea bien para no volver a que le hagan de nuevo el certificado, porque no le van a dar nada si no haces. Este es el documento por el que te permite a vos retirar el cuerpo de la morgue. ¿Ok? Esto lo llena el médico con el documento del paciente. Si no tiene documento, no lo va a llenar el médico. Tiene que tener sí o sí el documento en mano para llenarlo. ¿Ok? El que sigue. Hello. Bien, dice el procedimiento secundario. El primario era el reconocimiento de que el paciente está fallecido o no, que esto y que el otro. En el secundario vamos a lo que decía la compañera. El amortajamiento. ¿Qué significa amortajamiento? ¿Nunca han escuchado el término? Preparación. Eso significa. Bien, preparación del óbito. Primero, preservar la intimidad del paciente. Como les decía al principio, es una persona. Para los familiares sigue siendo esa persona. Entonces, aparte, la intimidad del paciente y la del vecino, porque la persona que está al lado siente esa incomodidad, siente ese miedo, ese temor, porque le pasó a él, me toca a mí, entonces se cierra, se pone el biombo y se empieza a preparar. Intimidad, primero y principal. Levantar la cabecera levemente. ¿Por qué sería? A ver, razonemos un poco. Vamos razonando. Esa es una de las cosas que yo le voy a decir siempre. Yo siempre que diserto me encanta hacer razonar, preguntar, para que vayamos pensando, porque estas cosas después no se olvidan. No, 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 volví a hacer. ¿Por qué levantaríamos la cabeza? A ver. Bien, vea, parece que están dormidos. Posición horizontal, todos los fluidos del cuerpo van a volver para un lugar donde está un poquito más, absorbe más líquido. En este caso sería el cerebro. Entonces produciría lo que es el edema. Entonces, si ustedes al levantar levemente la cabeza en 30 grados, lo que hacen es que todo lo que es de arriba pasa para lo que es el cuerpo. Entonces, en esa posición, las secreciones no van a salir ni por la nariz, ni por la boca, ni por los oídos. Bien. Iniciar con la extracción de sondas, drenajes, catéteres. Bien. Ya les expliqué, necesitamos la sonda vesícula, la jeringa de 10 centímetros cúbicos para empezar a extraer cada una de las cosas que tenga el paciente como un procedimiento invasivo. Aspirar cavidad orofaringia de secreciones, sangre, etc. ¿Por qué pongo etc? Puede haber pus, puede haber secreciones serohemáticas, puede haber secreciones purulentas, o en algunos casos puede haber, ¿cómo se llama este? Líquido pleural. Entonces es aspirar todo lo que se pueda para evitar que sea. Y luego taparlo, ¿no? Hacer el taponamiento. Taponear los orificios naturales de ser necesario. De ser necesario, yo diría directamente
ponelo, taponear directamente. Sí, con los ostomas, bien. Sacar, en ese caso se pone la bolsa, continúa con la bolsita nada más. ¿Por qué? Porque al haber relajación va a salir todo el líquido sobre la bolsita. Y no te conviene a vos sacarle la bolsita y después estés manchando constantemente. Tenés dos tipos, ¿no? Acordate que tenés la colostomía y la iliostomía. ¿Cuál es la colostomía? ¿Dónde se hace la colostomía? Tenemos el colon ascendente, transverso y descendente. ¿Cómo se llama? Colon. O sea, son el intestino grueso. Iliostomía es del intestino delgado. Ahora, vamos a de acuerdo a las funciones de cada uno, del intestino grueso y intestino delgado, va a ser el contenido que va a venir. Si tenemos iliostomía, en la iliostomía va a ser mucho más líquida. En- y en la colostomía va a ser un poquito más, un poquito, se puede decir un poquito más dura. ¿Se me entiende o no? Entonces ahí es como ustedes pueden ubicar y decir es una colostomía o una iliostomía. ¿Ok? Bien. Se recomienda en este caso directamente dejar la bolsita colectora. Bien. Porque aparte tenés que pincharlo un poquito. ¿Por qué? Porque van a empezar a emanar gases. Si vos lo dejas así cerrado, hermético, se va a llenar y va a quedar todo inflado, lleno de gases. Entonces lo pinchas un poquito y va a salir los gases tranquilamente. ¿Ok? Bien. Taponear los orificios naturales de ser necesario. En este caso sería un orificio contra natura, la colostomía. Cerrar los ojos y sujetar la mandíbula con una venda. He ahí el procedimiento de la sujeción de la mandíbula, o sea, del maxilar inferior. O sea, se hace primero lo que es el vendaje cefálico, luego se pone. Ahora sí, esta es la otra pregunta. ¿Quién hizo vendaje cefálico? Ninguno hizo vendaje cefálico. Bien, ¿por dónde empezamos? Sí, bien. Cuando llegan a la parte posterior, siempre tienen que hacer un giro. ¿Para qué? Para que esto pueda hacer este movimiento. En este caso, para la colocación y sujeción de la mandíbula o el maxilar inferior, se hacen dos vueltas, se dobla la venda, se gira para abajo, se sube y se vuelve a hacer vendaje para sujetar esto hacia arriba. Bien, eso se hace en tres movimientos, tres procedimientos y ya queda sujetado. ¿Ok? Aprendan a hacer los vendajes cefálicos, porque en gran medida me tocó a mí, gracias a Dios, que los médicos hacen los vendajes que nosotros hacemos. Porque a mí, gracias a la profesora Tini, aprendí a hacer vendajes cefálicos porque tuve casi mucho tiempo para hacerlo con ella. Así que bueno, aprendan y es lindo y es grato, les digo, ¿no? Bien, continuemos el que sigue, por favor. Bien, colocar un pañal. Como yo le dije hace rato, yo colocaba dos. El primer pañal directamente le cortaba los bordes y ponía como el segundo pañal y con eso sujetaba al paciente. La alineación del cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Buscamos un eje y que ese eje sea derecho para que el paciente esté así. Que no haga el rigor mortis en esta posición. Bien, seamos un poquito empáticos en esa cosa. Colocar apósitos en las heridas si los tuviese. En este caso, si son pacientes que han ingresado por ejemplo, heridas de arma blanca, accidentes de tránsito con escoriaciones, ¿bien? O posoperatorios de miembros inferiores, ya ahorita por colocación de tutor externo, o tracción esqueléticas, o ya sea por sistemas BAC de miembros inferiores, y todo ese tipo de cositas, colocar esos apósitos para que no sangren. Bien,
Unir tobillos y muñecas con vendas, es lo que yo le comentaba hace rato. ¿Por qué utilizamos las vendas? Y, ¿bien? ¿Se acuerdan o no? Bien. Identificación del paciente fallecido en el brazo derecho y o izquierdo. Bien. ¿Por qué creerían que sería en el brazo derecho y o izquierdo? ¿O por qué no vieron las películas de Estados Unidos? ¿Dónde lo tienen? En el pie. ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué? ¿Han visto las series de medicina o de eso de Estados Unidos? Van a la morgue, sacan, ¿y qué es lo primero que sale? El piecito. Entonces, una manera mucho más fácil de identificarlo. En el hospital, la posición en la cual lo ponen es de cabeza. Entonces, lo primero que tienen para poner donde sujetarlo es el miembro superior. Entonces, si vos lo pones de cabeza, lo pones arriba del rótulo y es mucho mejor. Bien, para evitar la exposición del cuerpo en sí. Bien, nosotros vamos a poner en el brazo. Ponemos una cinta pegada en el brazo, nombre y apellido del paciente, la hora en la que fallece, la fecha del día, el documento, y hay veces que nos pedían el nombre del médico quien le daba el certificado. Pero bueno, yo nunca le ponía. Luego, colocar al paciente fallecido en la bolsa de óbitos, no cubrirlo. ¿Por qué? ¿Por qué sería, a ver, chicos? Bien, simple y sencillo. Los familiares. Cuando ustedes van a colocar el óbito al paciente o a la persona que ha fallecido en la bolsa de óbito, eso se encarga enfermería. Acuérdense porque este es un procedimiento, es una actividad propiamente dicha de enfermería. La bolsa de óbito, entre dos enfermeros, uno agarra el hombro, la cadera, lo gira hacia uno, coloca la bolsa de óbito, lo giras hacia adentro y empiezan a colocar. La bolsa de óbito va a quedar cerrada hasta la altura del tórax, donde el paciente pueda sacarlo, puedan sacar la mano, acotados, lo cubren con una sábana, un cubrecama, para que cuando venga el familiar pueda abrazarlo, pueda tomar su mano. Bien, ese es el motivo por qué no se lo debe cubrir. Pasada la hora o los 45 minutos, una hora, 45 minutos a una hora, si no vienen los familiares, colocan los brazos hacia adentro, como en la posición ya sea esta, lo derecho o los colocan cruzado o tomado de la mano, suben el cierre de la bolsa de óbito y ya lo tienen derechito para que se lo traslade. Bien. Siempre se trata de que el familiar pueda verlo, porque para él todavía sigue siendo su hijo, su esposa, su madre. Entonces, demos ese un poquito de humanidad en ese caso. ¿Ok? Dice, bueno, acondicionar al paciente fallecido dejando las manos libres y las sábanas hasta el cuello en algunos casos para la visita de los familiares. Identificar la bolsa de óbito. Sacarse los guantes y desecharlo en la bolsa roja o en el cesto rojo. Y el lavado de las manos. Bien, ahora vamos a llegar a la parte, sí, eso es en relación, mira, eh, vos te referís a la extracción de órganos múltiples. En algunos casos sí, va a depender del médico, va a depender de lo que los familiares digan. Últimamente se está dando el hecho de hacer la cremación, entonces no se llega al punto de la exposición de la persona en la sala cuando se lo está velando. Ujú.
En ese caso, lo único que se tendría que hacer, a ver, es una opinión. Creo yo que si va a ser rellenar el cuerpo, pero se verá de acá hasta arriba, nada más la cabeza, nada más. Porque lo único que pueden sacar en el caso de los ojos son ¿cómo se llaman? Los ojos, pero la parte de los ojos, no me acuerdo. Las córneas, bien. Pero las córneas vos las cerrás y tenés con una cintita tapada y listo, nada más. Lo más visible posible, pero que no sea muy fuerte para las personas que lo van a ver. No, 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 no. No, ya directamente se lo entrega así, no. Sí. Creería yo que hay médicos que hacen ese rellenado, pero no te sabría decir bien. Porque las veces que se hizo en el San Bernardo el tema de la ablación múltiple, no se llegó a ver el tema de que se lo haya trasladado a la morgue directamente, porque ya se lo declara fallecidos mucho antes ya se lo declara fallecidos. Por ejemplo, para la extracción de las córneas, no necesitas ir al quirófano. El paciente está falleciendo, ya saben que para todo paciente, a ver, si vamos a hablar un poquito en relación a ese, todos los pacientes que esté posible donador de órganos, ya sea ablación múltiple o también córneas, tiene su procedimiento, ¿no? No es tan solo estar ahí. Vos como enfermero tenés que preparar al paciente. Desde que está ya internado y te dicen, o sea, tiene una muerte encefálica o es un paciente con pronóstico reservado pero posible donador de órganos, vos ya tenés que empezar a hacer tu procedimiento. Y esa es otra actividad de enfermería que pocos la saben hacer. O sea, no tenés que poner medicaciones fuertes, o sea, noradrenalina no lo tenés que poner, no tenés que poner vasodilatadores, tenés que contenerlo con solución fisiológica, tenés que hacer electrocardiograma cada minuto, valoración oftalmológica, valoración cardiológica. El enfermero que esté haciendo ese tipo de procedimientos en un paciente posible de donación de órganos, donador de órganos, las actividades son mucho más complejas de un enfermero, del otro enfermero que está con pacientes críticos, porque se te va abajo y vos lo tenés que sí o sí subirlo. O sea, la presión arterial se te puede bajar y vos lo tenés que subir con otra cosa que no sea con los vasodilatadores, porque esto, a la larga o a la corta, influye en los órganos y esto puede echar a perder los órganos. Entonces, sí o sí tenés que poner otras cosas. El enfermero que llegase a trabajar en algún momento en preparación de pacientes para ablación de órganos, tiene que ser muy completo, muy completo. Levantar esas cosas es complicado, ¿bien? Y conozco gente que lo hace. No te voy a decir que no, conozco gente que lo hace bastante bien. Entonces, si vos ya le decís que es posible donador de órganos, entonces se prepara con anticipación todo eso, la parte psicológica para los familiares, que esto y que el otro, y cuando le dicen, bueno, ya está preparado, ya directamente la frecuencia cardíaca empieza a bajar a cero y ¡pum! Y se va para el quirófano. Y en el quirófano le hacen todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ya es otro contexto y otro tipo de manejo en relación a eso. Bien, bien, ahora vamos a hablar de lo que es el circuito en sí, de lo que es el post-mortem. Eh, Hablamos de lo que es la función del médico, hablamos de la función del enfermero, todo lo que hacía el enfermero hasta la preparación. El enfermero lo pone en la bolsa. El enfermero cierra el cierre y le dice, bueno, al auxiliar de transporte te toca llevarlo. Y es ahí donde entra el auxiliar de transporte y él hace su segunda verificación. Verifica los datos del paciente. Este paciente es tal, 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 y el enfermero, sí, listo. Tiene que trasladar de la cama a la camilla. Sea cama. Que eso en algunos casos ellos solos lo hacen, y en otro caso nosotros los ayudamos. Y en otro caso sí o sí necesita ayuda cuando la persona es robusta, para no decir excedida de peso, pero se colabora. La idea es colaborarnos entre todos.
y tiene que hacer el traslado a la morgue. Generalmente, lo que yo hacía era que lo acompañe un familiar, que el familiar sepa dónde va. El camillero va con el, con el fallecido y el familiar acompañándolo. Y el otro familiar va haciendo los trámites. Ya vamos a explicar el por qué, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué, vamos a obtener imágenes y todo. Bien, se deja el cuerpo en la morgue. En la morgue está el morguero. Y en la morgue tenemos, él hace la recepción de la guardia. Ese librito que está ahí es el actual cuaderno de novedades y entrega y recepción de los pacientes que han fallecido. Bien. Me parece que el muchacho que me dio todos los datos era la primera vez que iban y le preguntaban qué tenía que hacer porque de una se entregó. Me facilitó todos los datos el muchacho. Los morgueros son pocos. Antes había un solo morguero para todo el hospital, ahora tenemos 3 a 4 morgueros aproximadamente que pueden hacer turnos rotativos. Bien, ellos hacen la recepción del paciente, hacen el registro del paciente en su cuaderno de novedades, luego lo pasan a la antecámara, espera que venga el familiar a retirar con una presentación de certificado de defunción. Bien, ahora sí, pasa la otra, por favor. Bien, ¿conocían ustedes lo que es la morgue del Hospital San Bernardo? Nunca, una sola vez. Bien. A algunos no les gusta ni saber que existe, por así decirlo. Hay muchos compañeros que tienen como le decía en un principio, esa concepción de la muerte, de que la muerte es algo malo. Por consiguiente, se trata de alejar de todo eso que sea malo, en este caso, lo que relacione a la muerte. Y son pocos los enfermeros que conozco que conocen la morgue en sí. Bien. Esta morgue fue ya modificada, ya porque estaba el servicio de anatomopatología al lado, pero antes estaba la anatomopatología para el lado izquierdo, llegando al cerro. Ahora se cambió al lado de la morgue. Y la entrada de la morgue también ya cambió. No era así antes. Estaba con una puerta de madera grande. Ahora cambió y está más visible, mucho más lindo. Esas son las cámaras grandes que están para la selección de los pacientes, para colocar a los pacientes. Estuve averiguando, tenemos para un cupo máximo de 9 fallecidos. 9 personas que han fallecido, la morgue. Nada más. En un curso anterior que había hecho a principios del año pasado en la gendarmería, a mí me había tocado dar el tema de accidentes múltiples. Y un militar, un gendarme, que fue a Haití. ¿Se acuerdan de las inundaciones de Haití? Bien. Él fue para allá y justamente le tocó dar el tema de óbitos en situación de catástrofe. Y él decía que no hay un lugar en el mundo que esté capacitado para tal situaciones como la que pasó en Haití. Si uno se pone a pensar, el San Bernardo tiene capacidad para 9 personas, 9 fallecidos. El materno infantil para 8. El Milagro Viejo, o el Hospital Señor del Milagro, creo yo que tiene que para unos 5 o 6. Y las clínicas privadas, máximo 3 o 4. Si llegamos a tener una situación de catástrofe en la cual se tendría que llevar los cuerpos, tendríamos que tener, pónganle un accidente de 50 personas fallecidas, no va a haber lugar. No estamos preparados para tal capacidad. En Haití, él decía que el cementerio se ha preparado en un lugar donde nadie creía que iba a entrar, que era una cancha de fútbol, que
los muchachos conocen que las canchas de fútbol profesionales son grandes. Se tuvo que preparar como un cementerio esa cancha. Entonces él decía, nos ponía a pensar a todos, decíamos, está bastante lindo que todos nos preparemos que esto y que el otro, pero hay veces que las catástrofes son muy grandes y no podemos ver la cantidad de personas que van a fallecer. Por consiguiente, tenemos que empezar a prever la cantidad de óbitos que pueden llegar a haber. Entonces nos tenemos que empezar a preparar. Nosotros tenemos para 9 personas y tenemos que tener para más, siendo un hospital de casi 400 pacientes, mínimo, sin contar las salas que están suspendidas. Tenemos casi ocho habitaciones bloqueadas, de 3 camas cada una. Entonces, incrementan. No se llega a pasar que pasen en una semana, creo, en un fin de semana me tocó tener 4 óbitos, cinco. Pero la ventaja, ¿cuál es? Que llegan los familiares en el trámite y a la hora se los llevan. Bien. Pero en el caso de que no lo vengan a retirar, ¿qué hacen? ¿Cómo? Sucedió eso. Ujú. Ujú. Claro, pasa, no hay lugar. En ese tiempo no había lugar. Se acumulaban todos en un solo sector. En tiempo de pandemia, la antecámara llegaba a tener 4 camillas pegaditas. Entonces, ese es el factor. Eh, no se está preparado todavía para esas situaciones de catástrofe grandes. Bien, pasamos a la que sigue, por favor. Bien, mesa de autopsia. Como ya no se realiza hace mucho tiempo las autopsias dentro de lo que es el hospital, ese lugar es donde se pone el cuerpo y los familiares pueden realizar el acondicionamiento del paciente. O sea, llevan la ropa que más les gustaba, lo visten, lo acomodan, lo acondicionan, todo. Estuve averiguando y le dije al compañero, a ver, ¿qué pasaría si vienen y no tiene el seguro de sepelio? ¿Cómo tienen que hacer? Y él me decía, "Mm, mira, Sandro, las cosas son así. Vienen, yo lo tengo en la antecámara 1 hora. Dentro de esa hora viene el familiar y los retira. Pero da la casualidad que dentro de lo que es que te retiren el seguro, el sepelio, hay aseguradoras que tienen dentro de lo que es su contrato el acondicionamiento de la persona. O sea, ellos llegan, dentro del contrato de ellos llegan y lo visten, lo acomodan ellos. Recién de haberlo acomodado, recién lo ponen en el cajón y se lo llevan ellos. Pero hay otras que no, que solo hacen el traslado. Entonces, cuando vienen y dicen, nosotros solo trasladamos, los familiares se tienen que poner las pilas y empezar a cambiarlo lo más rápido posible. Entonces, consejo, averigüen si va incluido el acondicionamiento del óbito o de la persona que ha fallecido. Porque para acondicionarlo rápido y así rápido no tiene sentido. Si ustedes ya de antemano saben que no los van a preparar, ustedes van tranquilamente, los preparan. Y es ahí donde yo les hago acordar. ¿Se acuerdan que yo les decía que el camillero va con un familiar? Bueno, este familiar es quien lo va a acondicionar. ¿Ve? Todo tiene un porqué. ¿Dudas? Ya iba a llegar a eso, con casos especiales. Bien, sigamos el que sigue, por favor. Bien. Cámaras verticales.
Entran 3 pacientes. La antecámara, en la sala de espera donde va a entrar el primer cuerpo que ingresa para que lo vayan a ver. Bien, la que sigue. Bien. Ahora, antes del gráfico, casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? ¿Han escuchado hablar o han escuchado la terminología NN? NN masculino, NN femenino. Bien. Accidente de tránsito, herida de arma blanca, herida de arma fuego, NN, no se sabe quién es, nada que esté, ovita, pasa a la morgue. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué se hace con ellos? Enfermería, desde el momento que ingresa, eso lo tienen que tener en la memoria siempre. Paciente que ingrese, politraumatizado, herida de arma blanca, herida de arma de fuego, sospecha de violación, eh, agresión física por terceros, guantes, en todo momento guantes, no por contagio o no por contacto con las secreciones, sino por las huellas. Herida de arma blanca, cortan la ropa, esa ropa va en una bolsa y a la hora va a venir el policía, necesito eso. Si ustedes lo entregan a un familiar, ustedes tienen que estar encargados de ir y buscarlo, porque eso es evidencia, ¿ok? O sea, más y mucho más en los casos de sospecha de violación. Ahí es donde tienen que utilizar guantes y evitar todo tipo de ¿cómo se llama este? De procedimientos invasivos con ellos. Hasta que llegue el médico legal. ¿Por qué? Porque cada procedimiento que hagan ustedes puede ser tomado como algo agresivo hacia esa persona. Bien, le estoy dando pautas porque estas cosas han pasado dentro de lo que es la guardia. Entonces, llegan, sacan todo, una bolsa, ponen todo, fallece una persona, lo trasladan a la morgue, entra como NN, el morguero espera. El médico no va a dar certificado de defunción porque es un caso policial. Primero y principal, se desliga el médico ahí. Segundo, pasa a ser un caso policial. Al ser pasar un caso policial, tiene que verlo un médico legal. Lo ve el médico legal y dice, esta persona se ha fallecido por un paro cardíaco, pone certificado de defunción, paro cardiorrespiratorio por herida de arma blanca o seculado por herida de arma blanca. ¿Bien? Pero si él ve que no fue por eso, fue por la herida de arma blanca en sí, o sea, una lesión en algún órgano blando, pasa, ese cuerpo pasa al CIF de investigación, donde está el médico del CIF, quien va a verificar y hacer la autopsia. Y él es quien va a decir, quien va a dar el certificado de defunción. Miren, no, yo aprendí todo eso acá. Toda esta situación en nosotros, por ejemplo, yo de la guardia solo era NN, óbito, listo, nos vemos, no sé nada más. Pero ahora es bueno saberlo que todo tiene un circuito que te llega a decir dónde van todas esas cosas. Otra de las situaciones es cuando, situación de calle, fallece. Sabes el nombre, sabes todo, pero no ubicas familiares. Va a la morgue. En la morgue lo tienen y esperan familiar. Se comunica a los, que normalmente lo que hacen es hablar al destacamento de la guardia. El destacamento de la guardia llama al destacamento del hospital. El destacamento del hospital llama a la central y la central se trata de ubicar al familiar. Miren, ¿no? Si ustedes no hacen eso, se trata de ubicar familiar. Se trata, en un mes no aparece nadie. ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada, entonces, dentro de la morgue se hace
un memorándum en la cual se dice, se tiene que sacar el cuerpo de acá. Entonces se lo pasa a un nicho dentro de lo que es el hospital. Tienen un convenio para trasladarlo a un nicho, pero ese nicho queda ahí hasta que la parte legal se haga cargo del cuerpo y lo lleve a otro lado. Para eso, ¿cuánto se demora? Un año. ¿Se imaginan si tenemos 8 óbitos de personas en situación de calle? Nos llenamos. Y es lo que yo le decía. No estamos preparados para situaciones grandes. Todo el trámite burocrático nos afecta en este caso. ¿Ok? Bien, eso es en situaciones especiales. Ahora, cuando nos toca vivenciar situaciones como las heridas de arma de fuego, eh, recomendable una, no quitarse los guantes. Si está despierto el paciente, no hablar, no hablen. Hagan la anamnesis correspondiente, nada más, no más de eso, porque después eso también puede ser usado o decir, el paciente puede decir otras cosas en relación a eso. Porque ustedes saben que todo paciente que ingresa por herida de arma de fuego o herida de arma blanca, no quiere decir que esté salvado. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llama el shock, un shock hipovolémico no visual. No sé si se acuerdan que habíamos hablado de eso. Cuando ustedes ven una hemorragia profusa, o sea, visible, van a ver que hay sangrado. Pero cuando no observan sangrado alguno y está en un shock hemorrágico, hay signos y síntomas. Y uno de esos signos y síntomas, ¿cuáles es? ¿Cuáles son? A ver si se acuerdan. Diaforesis. Bien. Primero, diaforesis. Taquicardia. Taquipnea. Y te llega directamente a la alteración del sensorio. ¿Cuándo van a ver y cuándo se van a dar cuenta de que ahí el paciente está perdiendo sangre? La diaforesis y la palidez del paciente. Eso se van a dar cuenta. Entonces, ustedes tienen que controlar la presión arterial. ¿Y qué va a tener la presión arterial? ¿Qué te va a decir? Está hipotenso. No hay relación entre la frecuencia cardíaca y la hipotensión. Entonces, si hay mayor cantidad de... vamos, tienen que aprender a relacionar. Tenemos taquicardia. ¿La taquicardia qué te dice? Que el cuerpo, el corazón está trabajando a full. Entonces, ¿cómo puede ser que esté trabajando a full y esté hipotenso? Entonces quiere decir que está perdiendo sangre en algún lado. Entonces, qué te hace el cuerpo en este caso? Tenemos un circuito mayor y un circuito mayor, un circuito mayor y un circuito menor, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? Bueno, el circuito mayor deja de funcionar. Por eso empieza todo lo que es la cianosis, para empezar a funcionar con el circuito menor que agarra todo lo que son los órganos blandos. Entonces, ahí se tienen que empezar a dar cuenta. Está con palidez, cianosis, taquicardia, hipotenso. Este chango se está desangrando por dentro. Entonces, y en algunos casos llega directamente al paro y mueren ahí. Entonces, aprender a observar es una de las primeras cualidades que tenemos que tener nosotros. Y para aprender a observar hay que aprender a relacionar. Todo lo que nos han enseñado no ha sido enseñanza de hoy hemos aprendido la cultura y mañana vamos a aprender un paro. Relacionemos uno con otro por algo es. Entonces, se dieron cuenta que les hice relacionar gran parte de las situaciones en una sola cosa. Entonces, eso no es que lo van a aprender ahora, lo van a aprender conforme van trabajando y viendo.
aprenden analizando, aprenden en el paso. Bien, bueno, eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? etc. Bien, ahí está. Bien, dos cosas tenés que tener en cuenta. En el prehospitalario, el personal de salud del prehospitalario, el paciente que está en la ambulancia, eh, llega a la ambulancia a la guardia, de la guardia baja, y te dicen código rojo. eh, lo que hace enfermería es controlar los signos vitales. Cuando ve y dice no, está blanco, eh, tenés, según la ley, son 45 minutos. Este paciente, si ya ha evitado o ha fallecido en el traslado, pasa a ser un caso policial y pasa derecho a la morgue. Si el paciente baja a la camilla de la guardia y se realizan los procedimientos dentro de los 45 minutos y el paciente ovita ahí en los 45 minutos, el Hospital San Bernardo se hace cargo del mismo. Si antes de los 45 minutos fallece, este paciente se vuelve a subir a la camilla y se retira con la tira en blanco, con la tira en asistolia, y se hace cargo, ¿cómo te puedo decir? Pasa a la directamente en la morgue y ya el CIF se encargaría de este caso. ¿Bien? Había médicos que eran muy estrictos y muy rigurosos en ese sentido. En blanco, no lo bajen, que se lo lleven a la morgue, porque esto ya es de otro lado. Hay médicos que directamente llegaban y lo veían en blanco, pero se empeñaban y no lo podían sacar, bueno, ellos se hacían cargo. Hay médicos que no, pero la ley te dice que después de los 45 minutos ya es del hospital. Bien. Eh, el, Ponele que fallece una vez cuando estuve trabajando en el área del prehospitalario, me decían que enfermería no puede decir que ha fallecido. No puede decirlo. Se llama al médico que está encargado para que venga a hacerlo, o se llama a la policía para que ellos llamen al médico legal, al médico de policía para que haga eso. Bien. Entonces, enfermería solo va a ver y controla y verifica y hace los procedimientos para que vengan y hagan eso. ¿Ok? Bien. Bien. Esa es otra cosa. Bien. Primero y principal, se pone en el horario en el cual vos pones paciente entra en paro cardiorrespiratorio. Bien. Si es un paciente que ya estaba, tenés dos situaciones en sí. El paciente con pronóstico reservado, o sea, en el cual no tenés, ya el familiar te dice de que no le hagan nada, que no se le haga nada en sí, o aquella persona que no estaba previsto que muera, pero tuvo el paro. Bien. En el caso de que tiene el que no tiene el paro cardiorrespiratorio, se coloca paciente, se encuentra sin signos vitales, se le comunica al médico. El médico viene, y vos tenés que poner, se realiza trazo de electrocardiograma, donde el médico constata fecha, fecha y hora de óbito. Se busca familiar. Nada. Y ahí es donde pones el electrocardiograma con la citola y todo. Y en el caso de que sea con un paro cardiorrespiratorio, bueno, se constata que el paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio, se inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzado y se comunica al médico, bueno, no vos, sino el compañero va a comunicar al médico y se inicia. Se coloca adrenalina, se coloca todo lo demás. He pasado 40 minutos o 30 minutos de la reanimación, se observa el resultado negativo, el doctor confirma, se traza el electrocardiograma, se contrata óbito tal. No, así resumido nomás te lo cuento, pero en eso se basa. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien.
Sí, hay muchos estudios en relación a eso. Es como que dice, hay en la OTI también se dice, ¿cómo es que aguanta tanto sabiendo que no, con toda la medicación que tiene, no se va? Y es como que todos los enfermeros se dice, a ver, está esperando a alguien. Y como que escucha la voz de ese alguien y a la media hora, claro. Los crónicos es como que una despedida de la parte todo lo neurológico que tenían, se ponen lúcidos y es como que se despiden de esa manera. Pero no es en todos. Es rara la situación, es raro los casos que pasan eso. A mí me tocó situaciones, por ejemplo, en la cual cuando yo estaba haciendo el triage externo en la recepción de ambulancias, llegó una chica de 21 años, si más no me acuerdo, con un dolor abdominal. La recibo, era en la tarde, y le dicen, no, que esto es un propio de la patología de ella, que tiene que volver a su hospital base. Se fue. Vuelvo el sábado siguiente y la encuentro de nuevo y estaba internada porque ya le habían detectado un tumor. ¿Sí? Lo pasan a la sala. Y en la sala estuvo un rato, un tiempito ahí. Después volví a trabajar un día miércoles y la encuentro de nuevo ahí, pero ya en el showroom. Me acuerdo que me presenté con ella y justo me toca a mí trabajar ese día en el showroom. Y ella viene y me dice, mira Sandro, dice, no me quiero ir, no me quiero ir, pero yo sé que me voy a ir. Solo quiero ver a mi familia. ¿Te imaginas que te diga eso y estaba en tus manos de querer hacer pasar a los familiares? Hice pasar a todos los familiares de ella, todos los que estuvieron ahí, uno por uno. Y a los 10 minutos, no. Ya la situación en la cual eh, una simple petición hace que se vaya tranquila, porque no se fue sufriendo. Pese a lo que ella tenía, que era muy doloroso, se fue tranquila, porque es lo que estaba esperando era despedirse. Solo eso. Hay sectores muy complejos en todos los hospitales y dependiendo del área, que no todos los enfermeros estamos preparados para eso. Ninguno se podría decir. A mí, por ejemplo, yo me tendría que sacar el sombrero con los chicos que hacen hematología, oncología. ¿Por qué? Porque vos sabés que no tienen una buena evolución. Lo que estás haciendo es acompañarlos en una enfermedad que a la larga o la corta, no, ya. Y el personal de enfermería que está ahí tiene que estar constante con ese tipo de pacientes. Y es grato verlos, pues me acuerdo hace 2 semanas, 3 semanas atrás, creo que fue, si bueno, me acuerdo, falleció un paciente de hematología y era todos los enfermeros de hematología venir a verlo, todos. ¿Por qué? Porque ya era parte de ellos. Entonces, te das cuenta que no todos podemos manejar el tema de cómo tratar la muerte, cómo acompañar en este proceso de amor. No todos lo podemos hacer, no todos están preparados. Hay algunos, creo yo, que todavía les son reacios a eso. No sé, no digo yo. Entonces, este tipo de situaciones es lindo de verlo en personas que tienen, no están preparadas para eso. Y te juro que es grato hablarlo con ellos, ¿no? Es grato hablar. Y hay otras personas que solo prefieren estar en salas donde están las personas lúcidas, estables. Pero bueno, cada quien con lo suyo. Y cada uno se tiene que empezar a preparar para algo. Ya sea esto en pediatría, ya sea esto en adultos o en gerontes.
En Geronte tienen muchísimas factores, hay muchas cosas para ver en los ancianos. No sé si se dieron cuenta. ¿Quién trabaja con pacientes adultos o ya han trabajado o están haciendo atención domiciliaria? Ah, bien. ¿Por qué le pregunto? Porque generalmente cuando nosotros nos recibimos siempre empezamos a hacer ese tipo de atención domiciliaria, ¿o no? Empezamos a cuidar. Bueno, una de las cosas que yo vi es esto. Si el paciente, la profesión del paciente fue escritor, de grande, ¿cuál va a ser el problema de él? La parte neurológica, está perdido. Y si el paciente tiene otra profesión más física, el problema de él, ¿cuál va a ser? La parte de la movilidad. Y eso es lo más grato de ver porque vos con eso te das cuenta de que vos podés, con una persona que ha trabajado, yo por ejemplo tenía a un paciente alemán que era profesor de equitación, era muy bueno, pero en la cabeza yo me ponía a hablar con él, era impresionante, de aquí hacíamos las charlas casi 12 horas, estábamos los dos juntos. Y era lindo, era grato de él. Y después tenía otro paciente que era profesor de historia, no podía hablar con él, no podía hablar con él, porque él estaba en su mundo. Entonces, aprendan a prepararse a lo que viene. ¿Y cómo va a hacer eso? Sabiendo o evaluando, haciendo esa anamnesis con los familiares. ¿Qué es lo qué hacía de antes? ¿Cuál era su profesión antes? Y el familiar te va a decir, no, él era esto, esto, esto. Bueno, ustedes van relacionando eso y sus actividades cuando vayan a cuidarlos no va a ser algo opuesto. Se están dando cuenta que una simple pregunta les facilita el trabajo a ustedes. En la atención domiciliaria van a tener que hacer muchas preguntas para empezar a trabajar y pueden trabajar un montón, les digo, ¿no? Un montón de cosas con ese tipo de pacientes. A mí me tocó levantar a una señora que estaba postrada, hacerla sentar y que me cuente y me dé consejos de toda su vida. Y es grato porque vos haces ese acompañamiento, ese crecimiento. Anita, vamos, nos sentemos un ratito, vamos a ver qué hace la gente ahí en la calle. Ah, pero ¿para qué? No, vamos, Anita, ¿qué va a estar acá mirando el techo? Te va a enamorar del techo. Vamos para allá. Y la hacerla caminar y después que al día siguiente vamos a caminar un ratito para allá. Entonces, esas cosas, el estar con un paciente geronte no es solo estar sentado viendo lo que duerme, es hacerlo revivir. ¿Bien? Bueno, y me pasé por otro tema. Bueno, chicos, ¿qué más? Sí. Ahí está otro tema más. Bueno, mira, te comento una situación. Cuando yo trabajaba en el Papa Francisco, si vamos a la parte de lo que es legal, los abortos espontáneos, los abortos provocados, es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque vos cuando ya está un aborto en curso, ponele, eh, tenés que puntillar los detalles. O sea, vos vas a controlar cada hora y cada hora tenés que poner todo lo que haces y todo lo que valorás. ¿Por qué? Porque cuando nace feto fallecido, vos tenés que saber bien la hora, el minuto y el segundo en el que nace. Bueno, nace, por así decirlo, el que sale. Y eso es algo legal, y es una planilla que la tenés que escribir y es una planilla que entregás. No tenés opción de error. Lo pones y lo escribís tal cual está. Peso, hora, todo. Bien. Recién se le hace la entrega los datos de la madre, todo esto y que lo otro, todo. Pero la parte de enfermería es el seguimiento y ¿cómo te puedo decir? El seguimiento estricto de eso. Ahora, ¿a qué se relaciona con a ver, tiene su estándar y su clasificación en relación a lo que es cuándo es un feto, cuándo no es un feto, cuándo está muerto, cuándo está vivo, todo eso. Bien. En estos momentos, siéndote sincero, yo manejo más adulto que otra cosa, pero
¿He trabajado? Sí, he trabajado. Pero, como dije, no me es muy grato esa parte. Las veces que me mandaban para ese sector eran dos pacientitas. Y yo le dije, mira, hagamos una cosa. Vos que manejas acá y estás mucho tiempo acá, quédate vos con esos dos pacientes. Yo me encargo de los 20 de cirugía. Me es más fácil manejar más pacientes de cirugía. Creo que el hospital. Creería yo que el hospital. Eso tendríamos que hablarlo bien y preguntarle bien a los chicos. Ujú. Yo la verdad que no te sabría decir cuál es el procedimiento en sí. Ya, eh, las veces que me tocó ir a trabajar, siempre, casi siempre evité trabajar con ese tipo de pacientes. No porque no me gustase, sino porque no soy muy puntilloso para escribir. Esa es la realidad. Mis compañeras saben que yo soy muy, ¿cómo se dice?, resumido en mis palabras. Por eso mismo, entonces si era algo legal y escribir bien resumido, estaría perdiendo yo. Entonces ya me conozco, entonces prefiero ir y trabajar con 20 pacientes con cirugía que tienen de todo, y sé que los puedo manejar bien, entonces me quedo con eso. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta, duda? Dígame. Bien, esa es una gran pregunta. ¿Sabían que hay chicos de medicina estudiando? Bien. Generalmente hay, perdón por la palabra, pero son cuerpos que son donados para estudios. Y de la mejor manera que se puede estudiar es haciendo el estudio parte por parte. Eso es lo que se hacía anteriormente. Hoy en día no te sabría decir. Habían chicos de quinto año que tenían los mejores promedios y ellos tenían la posibilidad de ir y verificar cómo se hacía una autopsia hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hoy en día no sé muy bien, pero eso se hacía anteriormente. Y ese para mí es una de las mejores maneras que uno puede aprender visualmente las cosas. Lo ves parte por parte cómo inicia el músculo, cómo sale el músculo, todas esas cosas. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dígame. Altura, o sea, bien. Los suicidios de altura, dependiendo de cómo caigan, la situación en cómo estén, son casos policiales. No lo vas a tener en el hospital. Si llegan a vivir, con él, si llegan a la ambulancia y todavía sigue con vida, signos de vida, llega al hospital en la guardia nosotros tenemos que sí o hacer, empezar a hacer el procedimiento. Sabes que tienen que hacer tomografía, resonancia, pues el otro para verificar dónde ha sido la lesión. Y en algunos casos es tan grande y tan fuerte la lesión que pueden llegar a tener a los dos días y morirse, pero ya pasa a ser un caso policial. Tenemos dentro de lo que es el hospital los casos policiales ahora, por ejemplo, intento de suicidio por quemadura, quemadura del 92% de la superficie corporal quemada. Tenemos no sé si está caratulado ahora como intento de suicidio lo que pasó, intento de homicidio que ingresó un chico. Entonces son muchas las situaciones que podés ver y que tener, y siempre tenés que manejarte con cuidado. ¿Bien? A ver, no sé si se acuerdan de una situación en la cual el muchacho recibió una puñalada con un cuchillo o sierrita, pero a la altura de columna cervical. ¿Bien? El muchacho ingresó re lúcido, re despierto, te hablaba todo, pero no podía mover el cuerpo.
El paciente subió a quirófano, y en quirófano con el cuchillo lo tuvieron que extirpar con ecografía, todo, le sacaron todo. Quedó con la hemiplegia del lado del derecho, porque no sé cómo hizo una puntita, lastimó algo. Bien, el muchacho nunca lo denunció a ella, pasó como si nada. Lo que hoy el día, eso va a depender de la persona quien sufre la agresión para que pase a ser un caso policial, si está lúcido. Dentro de lo que es el hospital, viene el policía de la garita y te dice, disculpe, su nombre es tal, 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 usted tuvo un accidente, sí. ¿Va a hacer la denuncia? Y vos estás ahí, no. Bueno, listo, cualquier cosa tiene la dependencia cerca de su domicilio para continuar con la denuncia, ¿no? Tiene 48 horas. Listo. Y les juro, así de cada 20 accidentes, solo uno hace la denuncia. Esa es una situación. Otra de las situaciones, nosotros tenemos aproximadamente 1.600 ingresos durante el mes. De esos son 750 por accidente de tránsito. De estos accidentes de tránsito, solo 3 o 4 le han hecho el test de alcoholemia. Yo le preguntaba al personal de transporte, al personal de la policía que viene a hacer el test de alcoholemia, le digo, estate 15 minutos ahí, ¿sabe qué va llena la pipeta con todos los accidentes? Me dice, yo no puedo hacer nada. Si la fiscalía no me manda a que haga la muestra, no la hago. De todos los accidentes que ocurren, los que están denunciados son los que se le hace el test. Si no, no. Y entran varios peores que los que le han hecho la denuncia por alcoholemia. Entonces hay muchas situaciones a tener en cuenta. Y cuando son accidentes de tránsito y encima hay un fallecido, peor todavía. Es mucho peor. Bueno, ¿qué más tenemos? Preguntas. ¿Ah? Mm, Después de que te digan que el paciente, después que te digan ponerle que el paciente ha fallecido y te lo den el médico del CIF, quizás sí. Y hay otros procedimientos en sí a realizar, ¿no? Hay muchos otros, porque primero no te lo van a dejar al cuerpo ahí, se lo van a llevar a otro lado, al CIF, hacen las investigaciones correspondientes y recién te lo entregan.